o mental. Con las enfermedades físicas no hay mucho problema, porque, em, pues no sé, si una persona se ha fracturado la pierna, por ejemplo, pues indudablemente no aceptará una invitación a jugar fútbol, porque le duele, porque no puede caminar, porque está con su yeso y además porque le va a hacer caso al médico que le ha dicho, oye, tienes que guardar reposo mientras cura tu hueso. Es decir, los síntomas dolorosos, los malestares físicos son un elemento que ayuda a tener un buen juicio de enfermedad física. No obstante, hay enfermedades en donde, por muy físicas que sean, el juicio de enfermedad se altera mucho. Por ejemplo, y esto es muy común en personas con diabetes o con hipertensión arterial. A la señora Julia le han dicho que tiene diabetes y que tiene que hacer dieta. Pero la señora Julia es la tercera vez que va con su comadre porque le invita a comer y se come pues un plato, no sé, de fricasé y se toma sus 2 vasos de Coca-Cola. A ella le han dicho que tiene diabetes, le han explicado lo que es la diabetes, las complicaciones que pueden haber de la diabetes, pero la señora Julia hace las cosas de una manera incongruente con un buen juicio de enfermedad física. O lo mismo con una persona hipertensa, a la que le dicen, oiga, haga deporte, no consuma sal, baje de peso, ¿no? Em, pero quizás los ejemplos más dramáticos de una falta de juicio de enfermedad estén presentes en varios de los trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, y esto es muy común, en las dependencias o en las adicciones. Es muy penoso de ver, es muy dramático, es muy triste para los familiares y los amigos de quien tiene una adicción el interactuar con alguien que no cree que tenga una adicción, que cree que controle su consumo y que pues poco a poco vaya deteriorando su relacionamiento con las otras personas y que cada vez se vaya sedimentando más socialmente porque pierden su trabajo, porque pierden a la pareja, porque son rechazados por la familia y amigos, porque se hacen encarcelar o finalmente pues terminan viviendo en la calle. Otro ejemplo de falta de juicio de enfermedad muy común es en las enfermedades o en los trastornos psicóticos primarios, por ejemplo, en la esquizofrenia. Y esa es una de las causas por las cuales estas personas no toman sus remedios o no acuden a las consultas o a los controles periódicos. Y bueno, en el trastorno bipolar también se puede ver esta falta de juicio de enfermedad. Hace algunos años me tocó atender a un colega con trastorno bipolar, no de la especialidad, de otra especialidad que, bueno, no voy a mencionar. Y muy médico él, muy especialista incluso, pero me costó, o le costó en realidad a él, casi 2 años aceptar que tenía que tomar su carbonato de litio de por vida. En 3 ocasiones suspendió el medicamento pensando que no era necesario, que ya estaba bien, que dejaba, que él argumentaba que dejaba de tomar unas 2 semanas y seguía bien, pero las veces que suspendió el medicamento, al poco tiempo se descompensaba y bueno, era necesario hospitalizarlo. Entonces, a veces la adquisición del juicio de enfermedad es un proceso, no tanto en las enfermedades físicas como en las psiquiátricas. Y muchas veces esto implica que la persona haya sufrido las consecuencias, ¿no? de esta falta de juicio. Amputaciones de pierna, pérdida de la visión, internaciones en hospitales psiquiátricos, problemas legales, pérdida de familia, trabajo, etcétera. Bien, entonces esto era lo que me faltaba por explicarles. ¿Alguna pregunta en general de este capítulo, de este amplio capítulo?
No, Doc. No. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar el siguiente capítulo, que es el capítulo de síndromes. Deme un minuto que abra mi presentación. Bueno, mientras va abriendo mi presentación, em, recuerden ustedes que los síndromes, como cualquier síndrome físico, no son nada más que la combinación de síntomas y signos. Cuando ustedes quieren hacer un diagnóstico, pues pueden tener cientos, bueno, no sé si cientos, pero decenas, varias decenas de posibilidades diagnósticas. Entonces, para facilitar el llegar al diagnóstico, es importante que ustedes no, se orienten primero por un diagnóstico sindrómico. Eso les va a ayudar mucho a poder rápidamente optimizar su tiempo, porque si ustedes tuvieran que ir descartando diagnóstico por diagnóstico, eso les tomaría tiempo, eso ocuparía incluso recursos técnicos y recursos humanos. En cambio, el diagnóstico sindrómico les ayuda a optimizar todos estos recursos. Entonces, cuando están delante de una persona, es un poco como tener que ir descartando cosas, ¿no? Y síndromes hay muchos. Si ustedes revisan los libros de psiquiatría, cada libro, bueno, a veces no los mencionan. Y cuando los mencionan, bueno, cada autor tiene una distinta manera de poder clasificar los síndromes. Después de haber revisado varios documentos de libros de psiquiatría, encontré uno en el cual hacían esta división de los síndromes y sobre todo esta manera de ir descartándolos, que me pareció una manera muy práctica, muy apropiada para médicos generales y muy lógica además. Esta imagen, este cuadrito lo tienen ustedes en su documento del tema de síndromes. Y pues ahí pueden ver al síndrome en primer lugar, al de agitación psicomotriz, al de delirium, en un solo nivel, al síndrome psicótico, al de pasividad, posteriormente al síndrome afectivo, al de deterioro y al dependiente. La lógica de identificar a estos síndromes de esta manera o ir descartándolos de arriba para abajo es la siguiente. Decimos que una persona tiene un síndrome de agitación psicomotriz cuando la conducta que él o ella tengan está dirigida a la destrucción o al daño, sea lo que sea que esté haciendo la persona, pone en riesgo o su seguridad o la seguridad de otras personas, de otros seres o de objetos. Comprenderán ustedes entonces que el síndrome de agitación psicomotriz es muy fácilmente identificable, pero realmente es uno de los más sencillos de identificar. Si el paciente o la paciente ha golpeado a alguien, ha roto un monitor cardíaco, le ha lanzado a otra persona con su suero o, o con su bolsa colectora, em, o a lo mejor ha querido lanzarse por la ventana, listo, no hay que pensar más. Ese es un síndrome de agitación psicomotriz. Y debe ser identificado en primer lugar, o sea, deben ustedes activamente tratar de ver si este paciente no se enmarcará en ese síndrome, porque ese es el síndrome que rápidamente debemos manejar.
No lo vamos a, no, bueno, por lo menos no lo voy a explicar ampulosamente en este capítulo, porque hay un capítulo especial para ver esto en el último tema de la materia, que es psiquiatría de urgencias. Simplemente como algunas puntualizaciones, decirles que este síndrome tiene orígenes físicos y psiquiátricos. Hay enfermedades psiquiátricas que pueden terminar en agitación psicomotriz, por ejemplo, en esquizofrenia, un trastorno bipolar, una demencia, como enfermedades de origen físico, un delirium, por ejemplo, una meningitis, un cuadro de epilepsia, una intoxicación por cocaína. Todos estos pueden terminar en agitación psicomotriz. ¿Qué manifestaciones principales? Pues puede haber o autoagresión o heteroagresión. Y semiológicamente hablando, obviamente, el principal síntoma será la agitación psicomotriz, que vimos que era un trastorno de la conducta, y puede acompañarse de otras manifestaciones, por ejemplo, como alucinaciones terroríficas, ideas delirantes de tipo paranoide, intensos estados de ansiedad, gran irritabilidad o labilidad afectiva. ¿Sí? Entonces, ese es el primer síndrome. ¿Alguna pregunta en relación a este síndrome? Doctor, ¿no se Sí. conoce como el origen? ¿Cómo? El origen, la causa. Del síndrome. Sí, Depende, por eso es que una vez que usted identifica el síndrome de agitación psicomotriz, claro, usted va a ir investigando y va a ver si su origen es psiquiátrico o físico. Como le digo, ahora no voy a ahondar mucho, simplemente les di algunas causas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente con esquizofrenia, pero que justamente por esta falta de juicio de enfermedad hace 4 meses que no toma su olanzapina, que es un antipsicótico. Y de repente ha vuelto a tener las ideas delirantes de que el vecino le quiere matar. Y dentro de esas ideas, él dice, bueno, antes de que él me mate a mí, yo lo voy a matar. Y de repente, ¿qué tal que se saltó la barda, o sea, el muro que separa las dos casas, y de repente fue a apedrear sus ventanas? Eso es un síndrome de agitación psicomotriz secundario a perdón, a una esquizofrenia descompensada. comprendo, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este síndrome? Ya. Entonces, ese es el primer síndrome al que deben ustedes identificar rápidamente. Bueno, resulta que el paciente que están ustedes evaluando no tiene agitación psicomotriz. Bien. Lo siguiente que deben descartar es el síndrome de delirium, o también llamado síndrome confusional agudo. En hospitales generales manejan más ese nombre, ¿sí? Es una, eh, ¿qué les digo? Eh, a veces pienso que es como una especie de capricho de nosotros los psiquiatras de utilizar el término de delirium, pero bueno, si ustedes revisan libros de psiquiatría, van a encontrar de manera equilibrada ambos términos. Recuerden, síndrome confusional agudo o delirium son sinónimos. ¿Por qué es importante tratar de activamente identificar el delirium? Porque de todos los síndromes que tienen ustedes acá, en el prácticamente, no, en prácticamente todos los casos, los síntomas de este síndrome estarán originados en una causa física. Por lo tanto, en algo que ustedes como médicos generales o con alguna otra especialidad que no sea psiquiatría, tendrían que tener la capacidad de identificar, tratar o, si fuera el caso, referir. Por un lado, eso. Es decir, el delirium
No es un trastorno en el que un psiquiatra tenga que intervenir de una manera totalmente directa o el psiquiatra deba hacerse responsable de ese síndrome, quiero decir. Y por otro lado, el hecho de que se haya establecido un síndrome de delirium implica que el organismo de esa persona está funcionando tan mal que está empezando a afectarse la función cerebral. Si ustedes quieren, esta persona está teniendo una insuficiencia cerebral, así como hay insuficiencia, bueno, antes se conocía el término de insuficiencia renal, insuficiencia hepática. El delirium es eh, equiparable a una insuficiencia cerebral. Por lo tanto, lo que sea que esté causando ese delirium puede potencialmente producir la muerte de esta persona. Y es por eso que al delirium se lo considera una urgencia médica. Es decir, si ustedes identifican a alguien con este síndrome, vamos a suponer que es viernes a las 4 de la tarde. Falta una hora para que ustedes se vayan a su casa, digamos. Y ven a un paciente y está en un síndrome de delirium. Pues lo último que deberían hacer ustedes es agarrar una notita de de referencia y decir que lo evalúe el internista el lunes. No, porque hasta el lunes esa persona se puede morir. Deben identificar la causa de ese delirium ya. Deben tratar ese delirium ya también. Ahora, ¿cuáles son las características de este síndrome de delirium? Ahí vamos a ver algunas. No, vamos a ver las causas primero. Simplemente les he puesto acá algunos ejemplos. Haciendo un paréntesis, no sé si vieron, les he subido el link para que se bajen el programa donde hago estos mapas mentales y les he subido el archivo de este mapa mental y pues ustedes podrán hacer las ediciones que consideren pertinentes. A fin de cuentas, cada uno pues puede diseñar su mapa mental como quiere, porque un mapa mental a fin de cuentas es algo muy personal además. Entonces, si ustedes quieren, podrán ir agregando ahí las ramas que gusten. Pero acá les he puesto algunas de las causas más comunes del delirium. Unas muy comunes que generalmente veo en hospital general son las alteraciones hidroelectrolíticas, hiponatremias, hipocalemias, hipocalcemias, hipercalcemias, este, deshidratación. am, Pueden ver también inflamación de cualquier tipo, por ejemplo, en personas que se han fracturado, en viejecitos que se han fracturado la cadera, por ejemplo, es muy común que hagan síndrome confusional. En muchas veces ocasionado por los elementos, no, los elementos, no, los factores inflamatorios que se liberan secundarios a la fractura. El dolor también puede producir delirium. En pacientes, por ejemplo, con cáncer o con alguna enfermedad dolorosa, puede producirlo. Y hay un largo etcétera. Pueden encontrar delirium, por ejemplo, en sepsis, en personas que tienen arritmias cardíacas, en personas que están haciendo un estatus epiléptico, en personas que están con, por ejemplo, en personas que hacen diálisis y que durante la diálisis hacen hipoglicemia. Es muy común que terminen de la diálisis y lleguen a la casa totalmente confusos, ¿no? Por la hipoglicemia. Entonces, acuérdense siempre de esto. El origen del delirium es físico y es la traducción de un mal funcionamiento sistémico. ¿Sí? Ahora, ¿qué manifestaciones se pueden encontrar en estas personas? Primero, es de inicio agudo.
La persona estaba bien a las 4 de la tarde y resulta que para las 5:30, 6 de la tarde está totalmente confusa, inquieta, irritable, muy poco colaboradora o incluso está con agitación psicomotriz incluso. El estado mental es fluctuante. Hay momentos en donde parece estar lúcida la persona, conectar bien con lo que le está pasando a su alrededor, reconocer bien a quienes le rodean, tener un buen juicio de realidad y al momento siguiente otra vuelta está fuera de sí, está muy nerviosa, quiere irse o está agresiva. Hay inversión del ciclo sueño-vigilia. Suelen estar tranquilos o adormilados en el día y en la noche suelen ponerse mucho más activos. El delirium puede tener manifestaciones conductuales con aumento, con disminución o con una normalidad de la actividad motora. Esto lo vamos a ver con más detalle en el capítulo correspondiente, pero por ejemplo, hay personas con delirium que su conducta, su actividad en general se apaga. Y a ojos de alguien que no conoce mucho del tema, podría parecer que esa persona está deprimida. Y varias veces me han pasado interconsultas de pacientes con fracturas de cadera, de pacientes con uremia, de pacientes con encefalopatía hepática, con el diagnóstico de depresión o síndrome depresivo. Pero en realidad lo que esta persona lo que tenía era un síndrome confusional con disminución de la actividad motora. Eh, Cuando la actividad motora aumenta, puede haber disrupción. Es muy común esto, especialmente en hospitalización. Y otro elemento común del delirium es que junto con estos síntomas mentales, se encuentran generalmente elementos objetivos de este mal funcionamiento sistémico. Resulta que este paciente está con una anatremia de 115, está hipertenso o está hiperglicémico o hay cetonas en su orina o de repente hay anisocoria o de repente tiene algún déficit focal, una paresia, una plegia en algún lado del cuerpo o hay temblor grosero o hay sudoración profusa o hay fiebre. Sí, hay estos signos físicos que dan a entender pues que hay algo que está mal en el organismo de esta persona. Ahora, ¿qué características semiológicas tiene este síndrome? Alteración del nivel de conciencia. La persona puede estar obnubilada, puede estar estuporosa en algún momento. La persona está desorientada y con un nivel de atención disminuido. Por otro lado, em, junto a estas manifestaciones, que las hemos visto en el anterior capítulo, puede haber cualquier otra, pero no importa. Esto quiero que les quede muy claro, por favor. Ay. Su paciente con delirium puede, por ejemplo, estar escuchando voces, puede estar viendo enanitos azules que están saltando encima de sus sábanas. Su paciente con delirium puede estar eufórico, puede estar llorando a moco tendido, puede estar sumamente nervioso, incluso parecer que tenga un ataque de pánico, pero si está hipoproséptico, si su nivel de conciencia está fluctuante y si está desorientado, esos señores es un delirium. Y de hecho, no está en este capítulo. Si ustedes van al capítulo de Delirium, que es el capítulo 3, si no estoy mal, van a ver ahí un meme, que de hecho a ver, déjenme ver, tal vez se los pueda mostrar ahora. Entonces, no le hagan, o sea, no se distraigan
con los otros síntomas mentales que les acabo de mencionar. Déjense guiar por esos 3 síntomas cardinales que se llaman del síndrome confusional. Si todo lo demás es meramente un complemento, es meramente algo que es secundario, secundario al cuadro. Por eso es que el delirium a veces se comporta de una manera muy camaleónica y las personas que no conocen muy bien del tema se pueden hacer engañar y pensar que la persona tiene un síndrome psicótico, tiene un síndrome depresivo o cualquier otro síndrome, cuando en realidad se trata nomás de un delirium. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se pierde tiempo y no se logra rápidamente dar con la causa de este, de este delirium. No sé si pueden ver mi pantalla. Hola. Sí, doctor. Ahí está el meme que les puse ahí en este documento. O sea, el médico le presta mucha atención a la alucinación, a los enanitos azules que el paciente dice ver, pero no se da cuenta que su paciente está desorientado, hipoproséptico y obnubilado, ¿no? Y es el delirium ahí que le está diciendo, oye, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí. Pero esto le puede hacer pensar al médico que está frente a una persona, no sé, con esquizofrenia, por decir algo, solamente porque el médico ha identificado que su paciente tiene alucinaciones. ¿Me he dejado entender? Sí, doctor, sí se Sí, entendió. doctor. Ok. Bien, entonces ese sería el segundo síndrome. Vamos a hablar más largo y tendido con respecto a esto, igual en el capítulo correspondiente. El siguiente síndrome que deben ustedes identificar, ya vamos a suponer, su paciente no tiene agitación psicomotriz, su conciencia está normal, no está desorientado, su nivel de atención está normal y no hay datos físicos muy graves que puedan hacer sospechar que eh, la mente o el cerebro de este paciente puede estar funcionando mal. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es si nuestro paciente no estará psicótico. El síndrome psicótico, muchachos, es un síndrome que siempre se ha asociado con la psiquiatría. No sé si reconocen ustedes ahí al personaje de esta litografía. Doctor, disculpe, estaba mostrando su Ah, verdad, verdad. Sí, diapositiva. sí, 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 no. Déjame un ratito. No estoy compartiendo mi pantalla. Ahora les comparto. Tienen mucha razón. Ahí está. Ahora sí. ¿Quién será este personaje? Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es un personaje literario, pues muy conocido justamente porque tenía todas las características de una persona con un síndrome psicótico. Tenía la idea delirante, que era un caballero a la vieja usanza, incluso tenía a su fiel compañero como escudero, y las personas y los lugares que él visitaba, pues adoptaban características totalmente delirantes y en algunos casos incluso alucinatorias o ilusorias. Pues bueno, este síndrome em, se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad secundaria, secundaria a la presencia de ideas delirantes y alucinaciones. En pro de avanzar un poco rápido y tomando en cuenta que me he detenido bastante en la explicación, tanto de eh, la, las- la explicación de las alucinaciones y de las alteraciones del contenido del pensamiento, porque ahí les expliqué las ideas delirantes.
No voy a ahondar mucho ya en decirles, esta es una alucinación, esta es una idea delirante". No, directamente se supone que ustedes ya tienen claro qué es, en qué consiste cada una de estas dos. Decirles que, aunque se ha asociado mucho al síndrome psicótico con la psiquiatría, pues hay síndromes psicóticos que pueden tener un origen físico. Hay personas con epilepsia que pueden psicotizarse, ya sea porque en ese momento sus cerebros están descargando de manera normal, es decir, hay descargas digitales, o después de una convulsión o de una descarga ictal, por razones que todavía no se comprenden muy bien, la persona, aunque ya no tenga descargas ictales, puede quedar con un síndrome psicótico. Una encefalitis, una inflamación del cerebro puede producir un síndrome psicótico. El uso de corticoides. Acuérdense, aquí estamos viendo que los corticoides pueden producir psicosis, pero vamos a ver más adelante que los corticoides pueden producir también síndromes depresivos y también síndromes maníacos. Yo diría que si hablamos de frecuencias, es más común que los corticoides produzcan síndromes ansiosos primero, luego depresivos, luego eh, maníacos y en última instancia síndromes depresivos, perdón, síndromes psicóticos. Sí, es un poco esa la frecuencia con los que los corticoides producen este tipo de síndromes. Hay ocasiones en donde las hipovitaminosis, por ejemplo, de vitamina B1, de vitamina B12, pueden producir cuadros psicóticos. Es relativamente común encontrar, por ejemplo, viejitos, que estos que ya no tienen dientes, por ejemplo, a quienes les dan todos los alimentos cocidos y que pues además sus aparatos gastrointestinales ya no tienen una capacidad de absorción tan buena como antes, que crónicamente pues tienen este tipo de déficits y pueden desarrollar psicosis, pueden empezar a tener ideas paranoides con respecto, por ejemplo, a sus familiares o a sus cuidadores, o pueden tener francas alucinaciones. El uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, el de la cocaína. Es muy común quien consume cocaína pueda desarrollar ideas de tipo paranoides, persecutorias, en algún caso también ideas delirantes de grandeza. Y bueno, cualquier sustancia psicoactiva consumida de manera aguda, a altas dosis o por tiempos prolongados es o puede potencialmente producir cuadros psicóticos. Dentro del origen psiquiátrico primario de un síndrome psicótico, bueno, en primer lugar sí está pues claro la esquizofrenia, ¿no? También podríamos mencionar el trastorno de ideas delirantes y al trastorno psicótico agudo. Esto lo vamos a desarrollar en el capítulo correspondiente, pero simplemente puntualizar que el trastorno psicótico agudo es una psicosis que desarrolla cualquier persona, que debe durar menos de un mes y que está relacionado íntimamente con un shock emocional muy desagradable. Una persona, por ejemplo, que se acaba de enterar que encontraron el cadáver de su hija descuartizado en un campo baldío, por ejemplo. O sea, esa noticia tan terrible, tan dramática, puede hacer que la persona realmente pierda contacto con la realidad, ¿no? Pero solamente decimos que es un trastorno psicótico agudo si esa psicosis dura menos de un mes. Usualmente los trastornos psicóticos agudos duran solamente algunas horas, algunos días. Es muy raro que se prolonguen más allá. Y de hecho, cuando se prolongan más semanas y llegan muy al filo del mes, las posibilidades de que eso pueda desembocar, por ejemplo, en un cuadro de esquizofrenia son mayores.
Pero hay otros trastornos psiquiátricos que dentro de los síntomas propios de estos trastornos pueden tener ideas delirantes o alucinaciones. Por ejemplo, en la demencia. A lo mejor alguno de ustedes, no lo sé, ha conocido a personas muy viejitas y que de repente empezaron a tener ideas raras. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha conocido a alguien así. Sí, doctor. Usted, si nos puede contar un poco, por favor, de este caso. Sí, mi abuela le dio demencia senil, de hecho, y hablaba como cosas del pasado, veía objetos que no estaban físicamente en el lugar y tampoco nos reconocía, es decir, a mí no me reconocía como su nieta, mezclaba nombres, palabras, se sacaba la comida de la boca, la tiraba al suelo, estaba Ajá. demente. Ya, acá pero quiero hacer una puntualización y más bien qué bueno que ha sacado a colación ese término. No existe, nosológicamente hablando, el término demencia senil, ¿sí? Porque cuando uno dice demencia senil, está dando el mensaje de que la demencia es porque la persona envejeció, ¿sí? Pero es que la vejez no es una enfermedad en sí misma. En realidad, lo más probable es que su abuelito o abuelita era. Abuelita. Ya. Lo más probable es que su abuelita haya tenido demencia por la enfermedad de Alzheimer. O si a lo mejor era hipertensa o tenía diabetes, haya sido una demencia vascular. O también es posible haya tenido las dos cosas. Sobre llovido mojado. Hay personas ancianas que pueden tener los dos cuadros al mismo tiempo. Pero son demencias secundarias a esas enfermedades o a esas condiciones. Pero la vejez per se no es que produzca demencia. ¿De acuerdo? Entonces, no utilicen, por favor, de aquí en adelante el término demencia senil. Y bueno, dentro de las ideas raras que tenía su abuelita, ¿podría mencionar alguna? Sí, mi abuela tenía una carnicería, entonces pensaba que tenía que ir a comprar la carne y despostarla. Entonces le Ajá, decía a mi mamá que llamara al carnicero, que le dijera que ella ya iba en camino y que le pasara unos colgadores que habían de no me acuerdo qué, porque ella en realidad tenía negocio. Y ajá. veía estar en un hospital y ella se imaginaba que habían unos colgadores de unas cosas que ella necesitaba y también mencionaba gente que ya había muerto, pero ella como no estaba consciente no se acordaba que estaban muertos. Ya, pero ahí lo que parece haber más bien son alteraciones de la memoria. Por como está usted explicando la situación, parece que ella estaba con amnesias. Es decir, el recordar de una manera muy vívida algo del pasado, como por ejemplo es ir al trabajo y destazar la carne, ¿no? Es algo así. A lo mejor habían también falsos reconocimientos, si es que veía, no sé, a la enfermera y pensaba que era una compañera que ella tuviera en la carnicería, por decirlo así, ¿no? Pero cuando me refiero a que existen ideas delirantes, más bien me refiero a si, por ejemplo, su abuelita en algún momento no acusaría a alguno de ustedes de que la querían matar o de que le estaban envenenando o que le estaban queriendo robar su dinero. Con la comida, sí, como que no Deci- quería comer porque creía que como que le íbamos a hacer daño con la comida y se la ya, sacaba de la boca. eso es, sí, eso es muy común este tipo de ideas delirantes de daño en personas con demencia. Sí, o sea, es como un síndrome psicótico, pero secundario a la demencia que pueden tener algunas personas con demencia, ¿no? Em, Hay, por ejemplo, otras personas con demencia que tienen ideas delirantes de tipo celotípico, ¿no? Juran que sus parejas les son infieles, por ejemplo. Esos son delirios muy comunes asociados a la demencia. Caso parecido se puede ver con la discapacidad intelectual. Em,
En ambos casos, en demencia y en discapacidad intelectual, la persona pierde la capacidad de hacer frente adecuadamente a situaciones estresantes. Incluso pequeños cambios en la vida de la persona pueden ser intolerables para el paciente o la paciente y esto desencadenar en ideas delirantes. Por ejemplo, el cambio de un cuidador, el cambio de la habitación donde la persona solía dormir puede desencadenar ideas delirantes, tanto en personas con demencia como con discapacidad intelectual. Obviamente, se entiende que es más común la presencia de estas ideas delirantes cuando la demencia y la discapacidad intelectual están un poco más avanzadas, ¿no? Cuando ya realmente la capacidad de afrontar los cambios de la persona es muy limitada o prácticamente nula. También puede ocurrir que una persona con un cuadro depresivo muy grave empiece a desarrollar ideas delirantes o tener alucinaciones. Pero la característica de esto es que tanto las ideas delirantes como las alucinaciones son muy congruentes con el estado de ánimo o el estado afectivo. Me explico mejor. Alguien con una depresión muy grave podría tener la idea delirante, por ejemplo, de que ha cometido muchos pecados, que ha asesinado a muchas personas o que por su culpa han ocurrido o van a ocurrir muchas desgracias. Alguien, por ejemplo, con un cuadro depresivo severo podrá decir, es mi culpa el coronavirus. Dios me está castigando y a la humanidad por mis pecados. Y lo mismo ocurre con las alteraciones sensoperceptuales. Por ejemplo, estas personas pueden escuchar voces que les insultan, que les amenazan en el sentido de decir, pecador, te vas a ir al infierno, maldito, este, em, te vamos a matar, es tu culpa, muere, este tipo de voces puede escuchar la persona. Y también pueden aparecer alteraciones sensoriales de tipo somático. Estas personas pueden, por ejemplo, empezar a sentir que el cuerpo se les está cayendo a pedazos, que el corazón se les está pudriendo o que hay gusanos que pululan en su cuerpo que ya está totalmente putrefacto. ¿Se dan cuenta? Es todo un conjunto de alteraciones sensoperceptuales congruentes con ese estado de ánimo más bien bajo. Por otro lado, bueno, y esto también se puede ver en la fase depresiva del trastorno bipolar, porque recuerden, la fase depresiva del trastorno bipolar y la depresión como tal se parecen muchísimo, de hecho son prácticamente indistinguibles, ¿no? Pero también en la fase maníaca del trastorno bipolar, la persona puede estar con ideas delirantes, esta vez más bien de grandeza. La persona puede decir que tiene muchos bienes, que es una persona muy poderosa o que sabe mucho. Y aunque no suelen haber alucinaciones como tales, y como les expliqué en la anterior clase, puede haber una hiperestesia sensorial que haga que los sonidos, los colores, la persona los perciba de una manera mucho más intensa. Y como no, también puede verse un síndrome psicótico, no, un síndrome psicótico secundario a el uso crónico de sustancias, entiéndase en personas que ya son adictas. Por ejemplo, hay personas con alcoholismo que han bebido, no sé, 20 años y de repente, pues por X o Z motivo dejan de beber, bien sea porque han alcanzado un buen juicio de enfermedad o porque pues han quedado físicamente tan mal que ya no pueden por ellos mismos comprar la bebida alcohólica. Pero a pesar de ello, estas personas pueden empezar a, por ejemplo, escuchar voces.
independientemente del consumo de la sustancia. No me estoy refiriendo a este caso, a la persona que está escuchando voces por la intoxicación. No, me refiero a una especie como de secuela del consumo tan prolongado y tan intenso de la sustancia, que puede hacer que la persona a posterior y lamentablemente sin muchas posibilidades terapéuticas, pues tenga estos fenómenos alucinatorios. Ahora, una persona con un síndrome psicótico en general es fácilmente identificable porque va a presentar graves alteraciones en su funcionamiento. Por las ideas delirantes o por las alucinaciones, se instaurará lo que se llama el cortejo conductual consonante. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Mm, María Fernanda, levanta usted la mano, dígame. Sí, doctor, cuando mencionó sobre las ideas delirantes somáticas, sentir que el cuerpo cambia, que se le cae pedazos, que se pudre, ¿eso no es como el síndrome de Cotard? Sí, es parte de, y es una característica justamente de las depresiones así muy, muy graves, muy severas. Ah, ya, doctor, gracias. Ok. Pero bueno, ya que habló usted, la voy a usar de ejemplo. Vamos a suponer, María Fernanda, que usted está convencida de que unos sicarios de la KGB, no, unos sicarios de la, ¿cómo se llaman? Estos, de la Yakuza japonesa, quieren matarla. Cuénteme, Ya, ¿cómo sería su día a día si usted estuviera convencida de que esto es cierto? yo creo que estaría armada de alguna Ya, manera, ya, saldría por calles distintas todos los días. ajá, No tomaría trufi, tomaría obviamente taxis distintos, ujú, miraría, tendría todas las cortinas cerradas, ajá, tocaría las cosas con guantes por si me quieren envenenar, yo creo. de Eh, acuerdo. estaría súper alterada. Ajá, a lo mejor incluso no comería nada que no estuviera cerrado, ¿no? Es decir, todo Claro, empaquetado, ¿no es cierto? claro, y Esa, desconfiaría de mis amigos también. claro, porque ¿qué tal si los han sobornado a sus amigos para poder matarla también? Exacto. Sí. Eso que usted nos está mencionando, María Fernanda, es el cortejo conductual consonante a esa idea delirante. Ahora, vamos con otra persona. Déjenme ver quiénes están acá. ¿Dónde están los participantes? Acá. Por ejemplo, Rosemary. ¿Me escucha usted, Rosemary Velarde? Rosemary, ¿está usted con nosotros, Rosemary? Creo que no. Stephanie Prado, ¿me escucha usted? Sí, doctor. Ya, Stephanie, dígame, ¿cómo se comportaría usted si de repente, estando en su habitación, de repente viera que empiezan a aparecer flores de muchos colores y pequeñas hadas que revolotean a su alrededor? ¿Qué empezaría a hacer usted? Ay, doctor, no sé, me asustaría, me Ajá. preocuparía. Pero son flores muy bonitas, muy coloridas, las hadas le sonríen, quieren jugar con usted. ¿Qué haría entonces usted? O sea, no es nada que le podría causar, digamos, temor. Son hadas de caritas muy dulces, muy simpáticas,
Y las flores, como le digo, son muy bonitas, de muchos colores y de formas que usted nunca había visto, pero muy hermosas. Y están flotando ahí en su habitación. Ay, doctor, yo pensaría si estoy drogada. No, 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 pero ¿qué haría usted, le digo? Ah, ya. Pues trataría, no, la verdad no sé, doctor, ¿qué haría? A lo mejor no intentaría agarrar alguna de estas flores, Sí, tal o a lo, vez. me- o a lo mejor jugar con estas haditas que están ahí revoloteando, o a lo mejor devolverles la sonrisa a las hadas que a su vez le sonríen a usted, ¿no? Es decir, obviamente, pues esto no es real, o sea, no es posible que de buenas a primeras aparezcan flores de colores o haditas revoloteando en una habitación, ¿no es cierto? Indudablemente el ejemplo es un ejemplo de más bien un tipo de alucinación visual, pero esa manera de comportarse, de querer agarrar las flores, de sonreírle a las hadas que a su vez le sonríen a usted, ese es el cortejo conductual consonante en respuesta a las alucinaciones visuales que podría tener usted. Y quien le viera a usted, pues se sorprendería mucho porque diría, ¿qué estará pasando con la Stephanie? Está sonriéndole al aire y parece que quisiera agarrar algunas cosas en el aire, pero no hay nada. ¿Se da cuenta? Es decir, por eso es que las personas con síndrome psicótico, o bien por sus ideas delirantes, o bien por sus alucinaciones, son fácilmente identificables. Y por eso su funcionamiento sufre una grave alteración. En algunos casos, dependiendo de la idea delirante o la alucinación, puede haber riesgo de auto y heteroagresión. ¿Qué tal, Stephanie, que en lugar de ver hermosas flores o simpáticas hadas, de repente usted viera perros rabiosos que están alrededor de usted? A lo mejor usted agarraría, no sé, sus zapatos, sus chinelas, un libro y empezaría a arrojárselos para ahuyentarlos. ¿Y qué tal de repente, pues le da un librazo, no sé, a la persona con que esté cerca? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que el síndrome psicótico, en algunos casos, no siempre, puede tener riesgo de auto o heteroagresión. Ahora, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? El cortejo conductual consonante. En estas personas, sí o sí, el juicio de realidad y el de enfermedad estará alterado. Sí o sí. Porque esa es la característica del síndrome psicótico. Es una ruptura con la realidad. Semiológicamente hablando, la, el núcleo del síndrome psicótico es la presencia de ideas delirantes que son de muchos tipos. Pueden ser paranoides, pueden ser de grandeza, celotípicos, místicos, erotomaníacos, etcétera, etcétera, etcétera. Y las alucinaciones pueden ser de todas las modalidades que ya habíamos mencionado en la anterior clase. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, somáticas y sinestésicas. ¿Quedó claro lo del síndrome psicótico? Sí, Doc. ¿Sí? Un poco para, ¿qué se dice? Em, ejemplificar este síndrome es que vamos a escuchar un caso clínico a continuación. No escuchamos el caso de la mujer que quería demandar a España, ¿verdad? ¿O sí? No, Doc. No, No, doctor. ya. Ahora vamos a escuchar entonces eso. A ver, les pongo el contexto. Esta es una mujer que había acudido a consulta 2 años antes de, no, casi 2 años antes de la consulta que van a escuchar ahora. En esa época, pues ella vino a las 2 menos cuarto de la tarde, creo, y yo salgo a las 2 de la tarde del hospital. Y estaba muy eh, insistente en que yo la evaluara para poder darle un certificado que acreditara
una buena salud mental. Pero pues después de los 3 primeros minutos que me estuvo hablando me di cuenta que no podría yo, por lo menos en ese momento, dar tal certificación. Ya van a escuchar ustedes por qué. De todas maneras, traté de manejar la situación lo mejor posible para no hacerla enojar ni hacerle sentir que pues de alguna manera yo le estaba hiriendo. Y resulta que 2 años después regresa a la consulta nuevamente para ser evaluada, esta vez referida por una colega médica familiar. Entonces, lo que hago primero es leer la nota de referencia de la colega y luego empiezo a hablar con esta mujer. Al principio es cierto, yo no me acordaba muy bien de su aspecto, pero ya cuando leí la nota de la colega y cuando ella me empezó a decir algunas cosas, yo me acordé, pero un poco para que ella me volviera a repetir todas las ideas que tenía, es que me hice al que no recordaba muy bien su caso y por eso le pedí que me volviera a explicar cuáles eran las preocupaciones que ella tenía. Ahí va, empezamos. Ya, ¿quién está enviando por acá? Ayer consulté con la doctorita Magne. Magne, sí. A ver, paciente acude por presentar hace un mes pirosis, acidez, según refiere, dolores articulares. Hace 2 semanas presenta anuresis, antecedentes de un trastorno esquizofrénico, enviada a psiquiatra de Paise. No enviaron contrarreferencia a la fecha. Aparenta que no valoraron a la paciente. Refiere el paciente que no le escucharon. La paciente se siente sola y no encuentra apoyo de los médicos. Cree que no le creen nada o lo que le pasa. Paciente con aparente buen estado general, consciente, orientada en las 3 esferas, afebril, hidratada, signos vitales estables. Saturación de oxígeno 95%. Orofaringe no congestiva. Cardiopulmonar clínicamente estable, abdomen blando, depresible, ruidos hidrarios positivos, no dolor a la palpación. Extremidades, tono y tropismo conservado, sin edemas. Impresión diagnóstica, trastorno esquizofrénico, enuresis, gastritis aguda, obesidad ligera, y bueno, le han dado omeprazol y le han pedido unos exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Se hizo Sí. serio los exámenes? No, me han programado para el día miércoles. Ah, ya. Sí. Transferencia a psiquiatría del Hospital Obrero número 2. Bueno, la doctora Magne entonces le está enviando por un aparente trastorno esquizofrénico. Hábleme de eso, por favor. ¿Cómo así que tiene usted un trastorno esquizofrénico? Ya vine una vez que había consultado con la otra doctora y usted me dijo, ¿se acuerda que vine y lo mismo que había contado? Ah, usted vino por una demanda al gobierno español, ¿no es cierto? Exactamente. Que hay unos satélites que le captaban sus ideas. A ver, explíqueme otra vez que me acuerdo algo del gobierno español, pero exactamente no me estoy acordando. Doctor, se olvida. Sí. Sí, ya, doctor, mire, sabe que yo paso la vida entera, incluso ya había enviado una nota a las diferentes autoridades, incluso presenté el memorial, no traje hoy día, pero hubiera visto cuántos memoriales tengo presentado con el abogado. Pero escucho porque están conectados a través de mis ojos, es como un chip dentro de mis ojos que está brillando, pero no sé, ahora han desconectado, porque antes de ayer, han desconectado un poco. Y esto es del sistema a través de una red social que están conectados a mi persona, a través de mis dones, porque esos dones que sobrenaturales, con quienes están creando las cosas, realmente están conectadas a través del sistema solar, ¿no es cierto? Entonces, estos serían capitanes del sistema de inteligencia de Madrid, pero está también en las redes sociales, están los del Wi-Fi, de WhatsApp, son con que ellos son los que se han apoderado de todas sus creaciones mías, ¿no? Entonces, noten ustedes que esta mujer está expresando por lo menos 2 tipos de ideas delirantes. Una,
parecen ser ideas delirantes de grandeza. Yo tengo poderes. Esos poderes quieren, bueno, el gobierno de España se quiere apropiar de sus poderes. Esa sería una. Y parece además tener otro tipo de ideas delirantes, pero más bien de tipo entre persecutorio y paranoide. Me persiguen, me monitorizan a través de las redes sociales, de WhatsApp, de Wi-Fi, me han puesto unos chips en los ojos que brillan, ¿no? Em, y el grado de certeza que tiene esta mujer con referencia a estas ideas es tan grande que vean ustedes, yo la había visto 2 años atrás y esta mujer seguía empecinada en proseguir con este proceso legal contra el gobierno español. Bueno, la entrevista con ella dura casi 45 minutos, no les voy a hacer escuchar todo, pero a lo largo de la entrevista esta mujer cuenta cómo ha gastado tanto dinero y tanto tiempo viajando hasta La Paz, pagando abogados para que le hagan memoriales y estos los pueda llevar a la embajada española. Los de la embajada, bueno, se dieron cuenta de lo ilógico de sus ideas y al final lo único que optaron por hacer es decirle, bueno, ya, le vamos a aceptar sus memoriales, pero tráiganos un certificado de algún psiquiatra que diga que usted está mentalmente bien. Y en los 2 últimos años esta mujer pues fue buscando, no sé a cuántos colegas más habrá acudido, me consta que sí fue por lo menos con 3 que trabajamos en la Caja Nacional, un poco para que certifiquen que lo que ella pensaba, pues no era cierto. O perdón, que era cierto, mejor dicho, ¿no? Es decir, que estaba bien. Y, y justamente de eso se tratan los síndromes psicóticos y especialmente las ideas delirantes. Es decir, son ideas irrebatibles a toda lógica. En la primera vez que yo conocí a esta mujer, fui muy claro y le dije, yo no podría nunca darle un certificado de que las ideas que usted tiene están acordes con la realidad. Eh, mm, Se lo dije de una manera clara, pero les repito, no hiriente. Al final ella se fue, por supuesto, no contenta, pero creo que se fue conforme con la manera en la que yo le había abordado su caso en la primera oportunidad. En esta oportunidad, pues me tomé el tiempo para poder escucharla y un poco tratar de entender de dónde venían estas ideas, cómo habían afectado en su cotidianeidad y tratar un poco de convencerla además para que pueda tomar medicamentos antipsicóticos. Al final lo logré y la vi un par de veces más, pero luego se volvió a perder. Yo me imagino que dejó de tomar los remedios y bueno, debe andar por ahí todavía con este tipo de ideas. No obstante, recuerden que en el síndrome psicótico no solamente aparecen ideas delirantes, sino que también hay alteraciones sensoperceptuales. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Deme un minuto que encuentre el cachito de la entrevista donde ella describe sus alteraciones sensoperceptuales. Ahí está. Esta mujer fue a trabajar a España 2 veces. En su primer viaje, pues creo que se quedó como un par de años, obtuvo algunos recursos, se volvió a Bolivia, pero aparentemente por presión familiar, ella se vio obligada a volver. Aparentemente, según lo que ella dice, el esposo le dijo, mira, no has aguantado, estabas ganando bien, ¿por qué no te regresas? No nos tienes que seguir ayudando, mira, los chicos están todavía estudiando. Y bueno, sin mucho sin mucha gana de ir, al final ella aceptó. Y es en la segunda ida donde ella desarrolla el síndrome psicótico. Y el primer fenómeno que le pareció extraño a ella, allá en España,
es que empezó a escuchar voces. Y esto es justamente de lo que van a escuchar ahora. O sea, cómo describe ella esto. Dentro del metro escuchaba voces como insultantes, una mujer que insultaba. En la segunda ida. En la primera todo bien. Todo bien. Sí. Ya, en la segunda entonces. Sí, entonces ahí fue, escuchaba dentro del metro, decía, yo pensé que los primeros días cuando llegué, o sea, a Madrid, y escuchaba voces insultantes como que esta naca, ¿qué vienen estas nacas? Esa palabra, la voz de una mujer. ¿Nacas o sudacas? No, nacas. Entonces yo escuchaba, entonces decía, me daba vuelta atrás, adelante, pensé que era gente que estaba detrás de mí o delante de mí que me estaba insultando. Miraba alrededor, no había, o sea que no, la gente normal no escuchaba lo que estaba hablando, ¿no? Pero un día estaba vacío dentro del metro, estaba vacío el metro. No había más que yo. Entré, estaba vacío el metro, entonces justamente también escuché la misma voz. Dije, estas nacas aquí vienen, o sea, así. Entonces yo me paré a mirar las cámaras del frente, miraba todo alrededor de las cámaras, he mirado, me he parado y detenidamente he mirado las cámaras, ¿no? Eso que está describiendo, por ejemplo, es el cortejo conductual consonante de sus alucinaciones. El hecho de ir y ver la cámara y fijarse si no habría alguien que estuviera escuchando. Una vez, por ejemplo, me encontré con una paciente que estaba encima de su cama y recorriendo palmo a palmo el muro de la habitación, tratando de encontrar micrófonos, porque estaba convencida de que su mamá había instalado micrófonos para que escucharan todo lo que ella hacía, y cámaras de video además. Esos son cortejos conductuales consonantes. Entonces dije, esta escucha, dijo, o sea, esta escucha. Esto que está diciendo ella, esto de esta escucha, esta escucha, es lo que le dice la voz. Es decir, es como si la voz se hubiera dado cuenta que ella le estaba escuchando. Y la voz, sorprendida, dice, esta está escuchando. O sea, que la voz le dijo, estas nacas, ¿a qué vienen aquí? Entonces dijo, esta escucha, entonces, desde entonces han descubierto que yo tenía dones sobrenaturales, o sea, que escuchaba. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Quizás podamos volver a escuchar un poquito más de la entrevista cuando veamos el tema de esquizofrenia. Pero, ¿quedó claro esto del síndrome psicótico? ¿O hay alguna duda o pregunta? Todo claro, Doc. Sí. Recuerden muchachos, para que cualquiera de ustedes haga el diagnóstico de un síndrome psicótico, debe forzosamente haber descartado que la persona no tenga delirium, ¿de acuerdo? Porque una persona con delirium puede tener alucinaciones y puede tener ideas delirantes, pero si está desorientada, hipoproséptica o hay alteraciones del nivel de conciencia, eso es delirio, ¿ya? Bien, al lado del síndrome psicótico, al mismo nivel, hay otro síndrome, que es el síndrome de pasividad. El síndrome de pasividad es un síndrome que en términos prácticos, no prácticos, no, en términos, hay una palabra que se me ha ido. A ver, en los hechos el síndrome de pasividad es un síndrome psicótico, pero tiene unas características muy particulares y además muy propias de la esquizofrenia. Por eso es que se ha decidido manejarlo como un síndrome aparte, equiparable sí al síndrome psicótico. ¿Cuáles son estas características? Ya me dijeron algunos de sus compañeros de los otros grupos que, bueno, el color amarillo de la rama no permite que se pueda leer muy bien. En el documento que les he compartido del editable de este mapa mental, ya cambié el color, está en verde si no estoy mal, entonces ya se va a poder leer mejor. Pero bueno, en la mayor parte de los casos, si no es en todos,
el origen de este síndrome es psiquiátrico y es característico de la esquizofrenia. Dicho de otro modo, si ustedes encuentran a una persona que cumple con los criterios o las características de un síndrome de pasividad, con mucha solvencia ustedes pueden decir, esta persona tiene esquizofrenia. Porque es muy raro, por lo menos yo nunca he visto, una persona con un síndrome de pasividad cuya causa sea una encefalitis, sea no sé, un hipotiroidismo, una, una descompensación diabética. No, en la mayor parte de los casos es esquizofrenia. Dentro de las principales manifestaciones que pueden tener ustedes con respecto a este síndrome, pues son las graves alteraciones conductuales, como en el síndrome psicótico, y graves alteraciones en la socialización, que también puede verse en el síndrome psicótico. Pero ¿por qué estas graves alteraciones? ¿Cuáles son las características semiológicas? Bueno, pues existen ideas delirantes de influencia o control. ¿A qué se refiere esto? A que la persona está convencida de que sus ideas, su conducta, incluso hasta sus emociones, están controladas o tienen un origen ajeno al de ellos mismos. Y esto ocurre por un fenómeno muy curioso en estas personas con este síndrome. A ver, vamos a suponer, están ustedes en el café, digamos, de la universidad, digamos que ya no hay pandemia y están ustedes ahí en la cafetería con dos amigos o amigas más ahí en una de las mesitas, ¿sí? Tienen un puente entre una clase y la siguiente y pues están ahí tomando café. Cualquiera de ustedes, yo y bueno, las personas que no tenemos un síndrome de pasividad, se da perfectamente cuenta del límite que existe entre yo y los otros. Todos nos damos cuenta de que nuestras ideas son nuestras, de que nuestras emociones son nuestras emociones, de que lo que estamos haciendo es porque nosotros queremos hacerlo. Y ustedes, con sus dos compañeros ahí delante, se dan cuenta del límite entre ustedes y los dos compañeros que están allí. Pero en las personas con síndrome de pasividad, ese límite se vuelve permeable. La persona con síndrome de pasividad no sabe muy bien dónde termina él o ella y dónde empieza el otro. Hay una especie como de fusión con el yo de la otra persona. Por eso es que se da este fenómeno de la difusión de pensamiento, donde donde la persona no sabe muy bien si lo que está pensando es de él o es lo que está pensando la otra persona. Y esto hace que la persona muchas veces se sienta como una marioneta, controlada por otras personas u otros entes. Además ocurre un fenómeno muy característico de este síndrome, que es el eco de pensamiento. Es decir, la persona escucha sus pensamientos en, como si se repitieran, pero de afuera. Es decir, son realmente alucinaciones, em, o sea, son ideas como que hubieran adoptado una modalidad de alucinación. Todo lo que la persona escucha va diciendo, o sea, va identificando como que viniera, no sé, del techo o del suelo o de la habitación de al lado o de la casa del frente. ¿Sí? Estas son las características del síndrome de pasividad. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, a este síndrome? Doctor, yo no entiendo muy bien cómo en este síndrome identificamos que sea psicótico.
O sea, lo psicótico aquí es que la persona esté convencida de que está siendo controlada por otra persona. Esa es la idea delirante. Y lo alucinatorio es, por ejemplo, el eco de pensamiento. Ah, ya, comprendo. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a este síndrome? No, Doctor, dígame. ¿una persona con autismo puede tener ese síndrome? ¿Con autismo? Sí. Sería raro, sería bastante raro, em, porque además una característica del autismo es que se les dificulta mucho más bien em, relacionarse con las otras personas. Más bien el límite entre el yo de la persona con autismo es un límite, si usted quiere, infranqueable. Es muy difícil más bien que la persona comparta o tenga la sensación de compartir ideas o emociones con otras personas. Entonces, a menos que la persona con autismo tenga esquizofrenia, eso puede pasar. Sería mucha mala pata, por supuesto, pero podría ocurrir. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a este síndrome? Ya. Sigamos entonces con los otros síndromes que deben identificar ustedes. Vámonos con los síndromes afectivos. Bueno, su paciente no tiene agitación psicomotriz, no tiene delirium, no está psicótico y no tiene síndrome de pasividad. Lo siguiente que deben descartar son los síndromes afectivos. Y dentro de estos también hay un orden. Deben identificar la manía o el síndrome maníaco, luego el síndrome depresivo y finalmente el síndrome ansioso. Comprenderán ustedes que, o por qué, mejor dicho, se deja el síndrome ansioso para el final. Porque claro, los síndromes ansiosos, perdón, los síntomas ansiosos pueden estar presentes en todos estos otros síndromes. Una persona con un ataque de pánico, por ejemplo, muy intenso, podría empezar a agarrar a golpes a alguien que se le está acercando para tratar de ayudarle. O sea, por ese hecho, esta persona entraría dentro de lo que es un síndrome de agitación psicomotriz, aunque la causa sea un ataque de pánico. Una persona con delirium que de repente ve caras eh, con caras deformes en las paredes, que le amenazan, que le gruñen además, obviamente va a estar nerviosa y va a querer escaparse de ese lugar. Una persona psicótica, por ejemplo, el ejemplo que pusimos con una de sus compañeras, que era perseguida por la KGB, o no, que era por la Yakuza, pues obviamente seguramente estará todo el día nerviosa, viendo por una rendijita de la ventana, muy intranquila. ¿Sí? Una persona maníaca, ahorita vamos a ver con más calma esto, pero por ejemplo que tiene la idea de, por ejemplo, eh, instalar un teleférico que vaya directamente desde Cochabamba hasta La Paz, que tenga la idea de querer construir ese teleférico, podría ir a la alcaldía de Cochabamba para decir, para ordenarle al alcalde de Cochabamba que haga las tratativas necesarias para iniciar el inicio de obras mañana. Obviamente le van a decir, oiga, esto no es posible, no hay presupuesto, se requiere unas coordinaciones que pueden durar meses o años. Esa negativa podría hacer que la persona se ponga muy intranquila, muy nerviosa, muy irritable. Datos que son compatibles con un síndrome ansioso o con síntomas ansiosos, mejor dicho. Y
Una persona con un síndrome depresivo tiene muchas veces síntomas ansiosos. De hecho, estos dos, los síndromes ansioso y depresivo, son muy amiguis. Es raro encontrarnos con una persona con un síndrome depresivo que no tenga síntomas ansiosos o con un síndrome ansioso que no tenga algún síntoma depresivo. Por ese motivo, no descartamos, siempre dejamos al síndrome ansioso para el final. ¿Quedó clara este cachito de explicación? Sí, Doc. Sí, ya. Entonces, ahora les voy a pedir por favor que contesten a la pregunta para lo de la lista. Nos daremos un espacio para contestar a la pregunta. Creo que no les he pasado el link todavía, ¿verdad? No, Doc, no veo nada. A ver, ahora se los paso. Sí, aquí está. Ya está. Como siempre, bueno, esta vez tienen unos 4 minutitos para responder. Vamos a ver cómo les va. Recuerden que pueden poner más de una opción, ¿ah? No es solamente no es que una solamente sea la respuesta correcta, pueden haber más también. Un minuto más.
Muy bien. Eso sería entonces con respecto a la pregunta. ¿Qué han respondido? ¿Cuál de estos o cuáles de estos podrían ser causas de delirium, de síndrome confusional agudo? La natremia hipoglicemia. ¿Quién dice alguna otra cosa? La diarrea porque deshidrata y causa desequilibrios hidroelectrolíticos. Ah, Mm, electrolíticos. ah, ya. ¿Alguna otra opinión por ahí? Les cuento que todas ellas pueden producir síndrome confusional o delirio. Si hubiéramos estado en examen, todas eran correctas. Y bueno, no haber puesto alguna, pues invalidaba la pregunta, por supuesto. Una glicemia de 60 es una glicemia bajita, puede producir delirio. Una hemoglobina de 7,3 es muy baja, puede producir delirio. Una natremia de 120 es una hiponatremia, puede producir delirio. La diarrea, por lo que dijo usted del desequilibrio hidroelectrolítico, puede producir. Y el uso de benzodiazepinas podría, en determinados pacientes, por sus características propias o por el modo en que se las administra, podrían también producir síndrome confusional agudo o delirio. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos con los síndromes afectivos. Empezamos con el síndrome maníaco. El síndrome maníaco se caracteriza por un aumento exagerado del estado de humor de la persona. No es o mejor dicho, es un síndrome en el cual existe un aumento de la actividad de la persona. La persona parece incansable, parece demasiado feliz o en algunos casos demasiado enojada. Este, la velocidad a la que piensa las cosas es muy alta, tiene muchas ideas en la cabeza, puede mostrarse sumamente impulsiva la persona y tener la tendencia por ejemplo, realizar muchas actividades al mismo tiempo sin nunca terminar alguna. Son personas que en esto de estar incansables no necesitan dormir, pueden estar despiertos varias noches incluso y mantenerse igual de energéticos que siempre, ¿no? Este síndrome puede tener un origen físico o un origen psiquiátrico. Dentro del origen físico pueden haber varias condiciones o trastornos neurológicos. Acá les puse simplemente dos como ejemplo, aunque en su documento tienen ustedes una lista más completa de todas las causas que podrían producir este síndrome. Una persona con epilepsia, una persona con hidrocefalia, una persona con neurolupus podría tener un síndrome maníaco. El uso de sustancias como por ejemplo los corticoides, vean otra vez aparecen ahí los corticoides. El uso de estimulantes, por ejemplo de anfetamina en una persona con narcolepsia o con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, podría dar un síndrome maníaco. Curiosamente, las sustancias depresoras también podrían dar síndromes maníacos, pero en dosis menores. ¿A qué se refiere esto? La persona, cuando está utilizando una sustancia depresora, esta sustancia deprime a la corteza prefrontal, que si ustedes recuerdan,
en el primer capítulo, les había comentado que esa parte del cerebro es la que se encarga de poner freno a nuestros impulsos. Es la parte más racional del cerebro. Entonces, si hay una sustancia que bloquea esa área, pues la persona dará rienda suelta a cualquiera de sus estímulos de una manera mucho más fácil. Y este fenómeno ustedes lo han debido o presenciar, o bueno, no sé, tal vez hasta lo han experimentado, cuando, por ejemplo, la persona ha consumido bebidas alcohólicas. Muchos de ustedes han debido conocer a personas que cuando están sin beber alcohol, son personas muy calladitas, muy quietecitas, muy señoritos y muy señoritas, ¿sí? Pero pues cuando empiezan a beber, cuando están chispas, de repente hablan más, bailan más, cuentan chistes o a veces también se ponen francamente irritables, se enojan mucho, empiezan a hacer reclamos que nunca los habrían hecho estando sobrios. Y uno dice, pero qué raro, si el doctor Manzano nos dijo que el alcohol es depresor, ¿por qué esta persona que está en su segundo vaso de whisky está así? Es porque se ha deprimido su corteza prefrontal. Si la persona sigue bebiendo, ya se harán patentes la depresión de otras áreas del sistema nervioso central y aparecerán los típicos efectos, pues, ¿no? De la sustancia. La persona empezará a tener sueño, su conducta será más lenta, su lenguaje y sus ideas se volverán más, su discurso se volverá disártrico y en realidad habrá un enlentecimiento tanto de los movimientos como de el modo en que la persona habla. Pero al principio, por esta depresión de la corteza prefrontal, podría parecer que estas sustancias más bien producen una estimulación. Un síndrome maníaco de origen psiquiátrico, por supuesto, puede estar dentro de la fase maníaca del trastorno bipolar. Digamos que es como el cuadro paradigmático de este síndrome. Dentro de otros trastornos psiquiátricos, donde la manía es un síntoma más del trastorno, podríamos ver, por ejemplo, a la demencia. Así como hemos visto que el alcohol u otras sustancias depresoras pueden apagar a la corteza prefrontal, hay enfermedades o condiciones que no es que apaguen a la corteza prefrontal, sino que directamente la dañan, la eliminan, por decirlo así. Entonces, en estas personas con demencia, esta conducta así desinhibida, a veces hipersexual, impulsiva, se puede quedar así, dando la apariencia de que la persona está maníaca. Creo que ya les conté y si les repito anécdotas, ya saben, me dicen nomás, pero una vez llegó al hospital un viejito con toda la familia además peleada, ¿no? Habían dos bandos. Y lo llevaron al viejito de urgencia al hospital porque resulta que lo encontraron al abuelito manoseando a la nieta, una niña de unos 4 añitos, creo. Entonces se armó, pues hay un escándalo terrible. Algunos decían, no, es que el papá está enfermo, algo tiene, comprendan. Y otros decían, no, es un degenerado, ¿cómo va a hacer esto? Hay que llevarlo a la cárcel y no sé qué. Y haciendo el examen del estado mental, no, pues este viejito tenía claros síntomas de demencia. Y esto además se corroboró con una tomografía en donde justamente los lóbulos frontales estaban pues muy atrofiados. Entonces, ¿qué pasó con el abuelito? Pues estaba demenciado y no hubo una corteza prefrontal que pusiera límite al impulso sexual que tuvo en ese momento el paciente. Caso parecido también puede darse en la discapacidad intelectual y en algunos casos de esquizofrenia también, especialmente por el tipo de ideas, como en el caso de esta señora que han escuchado ustedes. Estas ideas de grandeza, cuando están presentes en alguien eufórico, hiperactivo, con menor necesidad de dormir,
con taquilalia y con fuga de ideas. Esto, claro, es muy, muy propio de la manía, pero si uno no conoce muy bien los síndromes y escuchar a esta persona, uno podría decir, no, será un síndrome maníaco por las ideas de grandeza, ¿no? Pero ya ahora espero que les haya quedado claro que para decir manía, no solamente deben haber ideas de grandeza, deben haber los otros síntomas también, ¿no? Tiene que haber, como les dije, ¿no? El aumento de la actividad, la euforia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve una persona maníaca o con síndrome maníaco? Bueno, la conducta estará gravemente alterada, ¿no? Uno se da cuenta al tiro de una persona que está maníaca. Es alguien que está muy laborioso, tiene conductas de prodigalidad, es decir, de gastar mucho, de regalar cosas, de comprarse cosas que no necesita. Puede tener conductas de riesgos, adoptar acciones muy temerarias, y estas conductas de riesgo también pueden llevarse al terreno sexual, porque además estas personas suelen tornarse hipersexuales. También puede haber gran irritabilidad o agresividad y gran desinhibición. Una persona con síndrome maníaco puede perfectamente empezar a hablar a una persona desconocida en el trufi o en la misma calle, o sin ningún tapujo podría andar desnuda en la avenida San Martín, o sin polera o en calzoncillo. O sea, no se va a hacer ningún problema en tener este tipo de conductas. Si le queremos dar nombres técnicos a los síntomas propios del síndrome maníaco, pues tenemos euforia, irritabilidad, hiperactividad, inquietud, puede llegar incluso a la agitación psicomotriz, hipersexualidad, puede haber estados de hiperalerta, distractilidad, hipermnesia, hiperestesia visual o táctil. Pueden haber ideas delirantes de grandeza, místicas o paranoides. Hay logorrea, fuga de ideas, taquilalia, y el aspecto puede ser muy estrafalario, provocativo o colorido. Yo tengo una paciente que tiene trastorno bipolar y ni siquiera tengo que entrevistarla para darme cuenta si se está empezando a descompensar. Y eso es por su aspecto físico. Ella es una señora de unos 52 años, muy, muy señora de casa, pero cuando viene a la consulta con aretes más grandes y con un pintalabios un poco más intenso y la ropita un poquito más colorida, yo digo, esta mujer se está empezando a descompensar. Y desde que la conozco, he logrado no internarla ya unas 2 veces al darme cuenta de esto y aumentarle la dosis de sus medicamentos, ¿no? Por un tiempo y luego volvemos a la dosis habitual. Pero la última vez que se internó, no, pues me la trajeron y vino con una apariencia muy provocativa. Vino con unas medias de red, vino con una blusa casi transparente, un maquillaje sumamente cargado, parecía mimo la señora por el maquillaje que se había puesto. ¿Quedó claro lo del síndrome maníaco? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda o nada? Nada. Listo. Y finalmente nos vamos a ver o vamos a analizar el síndrome depresivo, que sería lo opuesto al síndrome maníaco. Aquí más bien la persona está lenta, triste, hipoactiva, sin deseos de hacer nada en realidad, con un flujo de ideas enlentecido. Así como en el síndrome maníaco pueden haber causas físicas para un síndrome depresivo. Una anemia, por ejemplo, puede perfectamente dar un síndrome depresivo. Alteraciones endócrinas como hipotiroidismo, panhipopituitarismo, diabetes descompensadas, síndromes de Cushing, Addison, la menopausia,
el hipogonadismo, pueden producir este síndrome. De hecho, en personas, en varones con cáncer de próstata, a quienes se les hace orquiectomía, es importante hacer el seguimiento emocional porque por la falta de testosterona pueden desarrollar este tipo de síndrome. Alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente de estas crónicas, pueden producir. Por ejemplo, hiponatremia, hipocalcemia. Déficit de vitaminas, esto es muy importante. Déficit de ácido fólico, de vitamina B12, de vitamina B1 y de vitamina D. Por la pandemia, comprenderán ustedes pues que todos hemos estado andando súper cubiertos. Entonces, en poblaciones vulnerables puede ocurrir un déficit de vitamina D y esto a su vez ser parte o coadyuvante en la aparición de este síndrome. Por ejemplo, en adultos mayores. De por sí ustedes saben que los viejitos pues se ponen siempre sus chompas y sus gorros y sus bufandas. Peor todavía con la pandemia que ni siquiera al parque a veces los dejan salir por temor al contagio. Entonces, muchos de ellos han desarrollado síndromes depresivos solamente porque el sol no les dio lo suficiente en el cuerpo. También se sabe que tumores o neoplasias pueden debutar sintomatológicamente hablando con síndromes depresivos. Por ejemplo, los tumores de páncreas o los tumores retroperitoneales. Se dice que en los tumores de páncreas o en el cáncer de páncreas, los síntomas emocionales pueden anteceder hasta con 6 meses a los síntomas físicos, al dolor o a la ictericia. Dentro de los síndromes, dentro del origen psiquiátrico de este síndrome, tenemos por supuesto al trastorno depresivo, tenemos, me olvidé colocar esta rama, a la fase depresiva del trastorno bipolar y a la distimia. De la distimia vamos a hablar con más calma más adelante, pero es como una depresión en pequeño y crónica, la distimia. Dentro del origen secundario de este síndrome tenemos a la demencia, a la esquizofrenia y a los trastornos ansiosos. Una persona con demencia habla menos, se mueve menos, se comunica menos y estos son elementos que se comparten con el síndrome depresivo. Una persona con esquizofrenia es casi igual, puede ensimismarse mucho, puede tener aplanamiento afectivo, puede aislarse y son estos elementos que se comparten con el síndrome depresivo. Bueno, se nos ha ido el tiempo de la clase, ya falta solamente un minuto. Vamos a quedar acá. Falta ver un poco las características semiológicas, las principales manifestaciones. Y la siguiente clase voy a explicar el síndrome de deterioro y el síndrome de dependencia. Si nos da tiempo, creo que nos va a dar. Voy a explicar el síndrome ansioso, pero como introducción al capítulo 7, que es el siguiente capítulo que nos toca avanzar, que son los trastornos, ¿dónde está? Relacionados al estrés. Cachito, acá justamente tengo el documento. Los trastornos relacionados al estrés, al miedo y a la ansiedad, si no estoy mal. Sí, es el capítulo 7 del documento que ustedes tienen. Entonces, para la siguiente clase tienen como tarea de leer ya el capítulo 7. Es bastante amplio, esto se los adelanto. Y además tienen ustedes el caso Carlos, que creo que todavía no se los he subido. No, ya se los subí, está creo en el canal general. Escúchenlo, intenten encontrar todos los síntomas posibles y traten de encontrar el síndrome que tiene este señor Carlos. Nos va a servir para poder comentar los síndromes de deterioro, depresivo y de delirium la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta final? No, Doc, todo bien.
Muy bien. Entonces nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.